Es importante resaltar, bueno, vamos a revisar los actos de comercio, vamos a revisar los actos de comercio, vamos a revisar reglas generales que aplican a los contratos mercantiles. Vamos a ver algunas cuestiones bastante interesantes sobre pues cómo se regulan las resoluciones, los actos, los contratos, aun y cuando no estén plasmados por escrito y cómo se van a resolver las problemáticas correspondientes. Y vamos a ver una parte pues que pareciera que todavía está lejos de nuestra realidad, a pesar de que la legislación ya lo prevé, que es el comercio electrónico. Digo, lejos de nuestra realidad porque todavía vemos raro el firmar, por ejemplo, contratos de manera electrónica con firmas electrónicas avanzadas, a pesar de que ya existe la regulación dentro de nuestra propia legislación. Al día de hoy, de acuerdo a lo que marca la legislación de la Ley General de Sociedades, perdón, del Código de Comercio, a pesar de que es un código bastante particular, ¿verdad? Es un código que data de 1889, pero pues, al día de hoy, más de 100 años después de su entrada en vigor, pues prevé cuestiones relativas al comercio electrónico, cómo es que se va a llevar a cabo, si se permite o no firmar contratos mercantiles a través de estos medios. Entonces se vuelve bastante interesante el tema y bueno, sobre todo es relevante que ustedes lo conozcan porque pues implica el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Implica pues hasta un cambio de la forma de pensar, ¿no? Lo que se denomina como paradigmas, ¿verdad? En la manera de pensar de nosotros los abogados, para efecto de poder eh, lograr una administración bueno, lograr la creación del derecho y eventualmente una administración de justicia adecuada. Por ejemplo, en los últimos meses, pues como ustedes saben, derivado de esta emergencia o estado de fuerza mayor así declarado por el Ejecutivo mediante el decreto de 30 de marzo de 2020, pues prácticamente se han suspendido todas las labores de la administración de justicia y de ahí la importancia de que ustedes, pues como nuevos abogados, se relacionen con las tecnologías, con los avances tecnológicos, porque pues prácticamente todos los poderes judiciales están paralizados, ¿no? Una franca violación al 17 constitucional. Todos los justiciables tienen detenidos sus asuntos, o la mayoría de ellos, salvo algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el Estado de México, ¿no? Creo que Puebla y Nuevo León tienen por ahí algún sistema de continuidad en los juicios electrónicos, pero el resto de los estados debo decir que no han previsto una situación como esta, porque estamos acostumbrados, y esto no es culpa nada más de los poderes judiciales, es culpa de los legisladores y es culpa de nosotros, por supuesto, como asesores y como expertos en derecho, el que no se haya previsto una alternativa para los procesos en línea, porque sí hay, y en México desde 2012 existen los juicios en línea. Ejemplo de esto, revisen la legislación, por favor. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé el juicio en línea, que es llevado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este juicio en línea permite a través de firmas electrónicas y certificados de sello digital la presentación de demandas ante el tribunal, los asuntos de su competencia, contestación, ofrecimiento de pruebas. Lo único que se tiene que desahogar de manera directa ante el tribunal, y eso se puede hacer incluso vía exhorto, son las pruebas testimoniales. Sería para lo único que un justiciable tendría que acudir ante el tribunal, ante los funcionarios del tribunal y tener contacto con ellos. El resto del proceso
se lleva vía en línea. Por supuesto que se basa todo en la buena fe y al día de hoy el tribunal ha tenido muy buena aceptación en estos procesos en línea. Ha tenido, ya ha resuelto cerca de 15,000 asuntos desde 2012 a la fecha, tramitados como juicios en línea. Sin embargo, pues la realidad es que el tribunal no ha hecho obligatorio el que se tramiten estos procesos en línea. Por eso al día de hoy se encuentra suspendido, ¿verdad? Esperemos que ya en junio se puedan reactivar la Administración de Justicia, pero el tribunal tiene suspendidos sus procesos. ¿Por qué si tienen juicio en línea? Pues por una sencilla razón, y es que los justiciables, los abogados, somos responsables de no hacer uso de ese juicio en línea, porque no tenemos nuestras claves, no nos damos de alta, no tenemos las firmas electrónicas y por eso no hacemos uso del juicio en línea. Con ese juicio en línea, ustedes desde la comodidad de su despacho, su casa, su oficina, pueden estar presentando sus demandas, contestarlas, consultar el expediente. Ya no tienen ni que imprimir el expediente, pueden descargar electrónicamente todo el contenido de ese expediente y consultarlo sin mayor problemática. Ya no tienen que ir al tribunal. Sin embargo, pues hemos sido indolentes en cuanto al uso de nuevas tecnologías. Debo decir que el abogado es una de las profesiones que más se niegan a los avances tecnológicos o a asumir los avances tecnológicos. Recuerdo cuando el juicio en línea entró en vigor y todos los abogados criticaban el juicio en línea, ¿no? Sobre todo los de mayor edad. Decían, no, pues es que ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se va a llevar el juicio en línea? Pues hay que imprimir todo, hay que ver los asuntos, hay que palparlos, es que se va a prestar a falsificación de documentos. Pues sí, pues, bemoles siempre va a haber, ¿verdad? Pero lo importante es el implementar poco a poco estas nuevas tecnologías para poder utilizarlas. Otro de los grandes ejemplos de la existencia de procesos en línea es el Poder Judicial de la Federación, que ya también prevé desde 2012 la posibilidad, bueno, ya con la nueva ley de paro, ¿no? La posibilidad de promover juicios en línea y de llevar procesos no solamente de índole de amparo, sino de cualquier asunto de la competencia de los juzgados federales o los tribunales federales. Pero pues es la misma cuestión, ¿no? ¿Por qué el Poder Judicial de la Federación se encuentra detenido en cuanto a la administración de justicia? Digo, si ustedes ya leyeron por ahí el acuerdo 8 del 2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se habrán dado cuenta que sí hay continuidad en cuanto a algunos procesos, ¿no? Casos de excepción, pero la regla general es que todo está detenido, ¿verdad? Y está detenido otra vez pues no por culpa del Poder Judicial, porque ellos podrían decir, pues le seguimos los procesos que se tramitaban en la vía o de manera tradicional por escrito, ahora se van a tramitar en línea. Ellos todos los expedientes los tienen digitalizados. Si ustedes cuentan con las claves correspondientes, su FIREL y sus claves de acceso, pueden entrar a cada uno de los expedientes y consultar la información que consta dentro de estos. Pero otra vez la gran responsabilidad es de nosotros como abogados, porque solamente de los litigantes, ya ven que el Poder Judicial de la Federación sí lleva un listado de los litigantes que tienen sus cédulas inscritas ante los abogados que tienen sus cédulas inscritas, solamente un 5% hemos obtenido nuestras firmas. Entonces, pues otra vez el problema es la indolencia de nosotros como asesores y nuestra renuencia a acceder a estas nuevas tecnologías. De manera afortunada, pues bueno, ustedes como nuevos abogados, nuevos estudiosos del derecho, pues cada vez más están relacionados con estas nuevas tecnologías. Entonces yo espero que al cabo de algunos años esto se pueda llegar a solucionar y tal vez en unos 10 o 15 años ya no tengamos que pararnos a los tribunales
y la administración de justicia pues sea mucho más rápida, ¿verdad? Más rápida en todos aspectos, porque ya no va a haber necesidad de destinar personal que pudiera estar atendiendo asuntos más trascendentales, hasta para prestar un expediente o ir a sacar unas copias, ¿no? Lo cual es absurdo que un abogado tenga que estar destinando su tiempo en ver a quién le presta expedientes y ver si están autorizados o no. Notificaciones ya todas se harían de manera electrónica, entonces esto sería en pro de la propia administración de justicia. Y bueno, finalmente, también como ejemplo de esta indolencia, ya para terminar con nuestro ámbito más cercano, el Poder Judicial del Estado también tiene desde hace cerca de 4 años un sistema de consulta electrónico. Aquí, pues bueno, el sistema no permite presentar demandas ni llevar procesos en línea, pero permite consultar los expedientes en línea y permite, o sea, para que ya no vayan al juzgado, ¿verdad? Y permite además eh, eh, designar un una dirección de correo electrónico para efecto de que las notificaciones se realicen a ese correo electrónico. Platicando con una actuaria de una de las salas, decía, es que yo, de 100 asuntos que se están tramitando aquí, nada más 2 son los que designan dirección de correo electrónico para notificación. El resto de los asuntos tengo que ir a notificarlos, ¿no? Lo cual implica una pérdida exorbitante de recursos, tiempo, dinero, gasolina, la utilización de vehículos del Poder Judicial para lograr el mismo fin. Entonces, reitero, pues esto de la suspensión, a pesar de que haya muchas críticas tanto al Poder Judicial de la Federación, al Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, pues obedece en gran medida y es responsabilidad en gran medida de nosotros como abogados postulantes, porque no utilizamos las nuevas tecnologías, ¿no? Nos mostramos renuentes al avance y no queremos salir de nuestro punto de comodidad, ¿no? De nuestro estado de confort para aprender cuestiones novedosas que van a ser en pro de la justicia, en pro de los justiciables y en pro de nosotros mismos, pues porque entonces un asunto que se tardaba a lo mejor un año en resolverse, tal vez con la utilización de estos nuevas tecnologías, pues se tarde 2 o 3 meses menos, ¿verdad? Eso es bueno para todos. Pero bueno, entonces comenzamos. Vamos a ver, en principio, de los contratos mercantiles en general, o el comercio electrónico, mensajes de datos, las firmas, prestadores de servicios certificados, reconocimiento de firmas, de certificados y firmas electrónicas extranjeros. Es importante que ustedes revisen el Código de Comercio de cualquier manera, independientemente de lo que estemos revisando en esta clase. Bueno, entonces comenzamos con el capítulo 2 de los contratos mercantiles en general. Me voy a ir en esa parte, digamos que revisando artículo por artículo, porque la verdad es que se vuelve importante el de explicar el contenido de cada uno de esos. Ya sé que ustedes pudieran leer el Código de Comercio, pero la interpretación de los artículos entraña cuestiones relevantes e importantes, como lo vamos a ver. El artículo 77 dice, las comisiones ilícitas no producen obligación ni acción aunque recaigan sobre operaciones de comercio. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que cualquier cláusula, cualquier tratamiento que se establezca en cualquier contrato mercantil, recuerden, puede ser escrito o verbal, o como lo vamos a ver en un momento, un contrato mercantil se puede perfeccionar, no solamente aún cuando no conste por escrito, sino por la utilización de cualquier otro medio que implique una manifestación de la voluntad. Ese es el punto relevante que ustedes deben de tomar en cuenta. ¿Cómo pudiera ser esto? Pues por telégrafo, por correo electrónico, por teléfono, hasta por WhatsApp, ¿no? El código no lo menciona así, pero cualquier medio que pudiera llegar a implicar una manifestación de la voluntad puede implicar un perfeccionamiento de un contrato. Sin embargo, dentro de estos contratos, pues hay particularidades, ¿no?
las cláusulas, las condiciones en las que se va a llevar a cabo la prestación de servicios, el intercambio de bienes que sean objeto del comercio, va a quedar sujeto a que ninguna de estas condiciones quede fuera de la ley. Lo que marca el 77 es que, pues pareciera que de inmediato estas convenciones ilícitas, estos tratamientos ilícitos, no van a producir ni obligación alguna, aunque recaigan sobre operaciones de comercio. Sin embargo, es importante señalar, esta ilicitud o esta afectación que sufren las convenciones ilícitas no necesariamente aplica de facto, ¿verdad? No podrían las partes decir, es que sabes que a lo mejor me estás cobrando un mayor interés de lo que marca el, el tipo corriente, ¿no? Me estás cobrando un interés, no sé, del 80 o del 100%, ¿no? Para poner un ejemplo exagerado que sea entendible, ¿no? Es usura y está prohibida por el Código de Comercio y lo adecuado es que se establezca el tipo de cambio regular, perdón, el tipo de interés regular en el comercio para tales efectos. Los jueces de distrito, los jueces que tienen competencia para examinar asuntos mercantiles, tienen incluso la facultad, ya determinado por la jurisprudencia de la Corte, para anular una tasa de interés que caiga en este supuesto de exageración y determinar la tasa de interés corriente. Entonces, aquí vemos un ejemplo en donde se da una convención ilícita. Sin embargo, pues no por el simple hecho de que nosotros consideremos como particulares que intervienen en la relación comercial, que esa convención es ilícita, ya va a ser así. En todo caso, va a ser necesario que exista una determinación o una declaración judicial. Por eso yo les decía, cuando hablábamos de las sociedades mercantiles en donde se determinaba que existían ciertas prohibiciones y que sería nula cualquier cláusula en contrario a lo que marcaba la ley, pues sí, pues sería nula, pero es necesario que exista una determinación de nulidad por parte de un tribunal para tales efectos. El hecho de que la ley diga, pues sí, va a ser nula, no implica necesariamente que ya de forma inmediata exista nulidad, sino que en todo caso estaría afectada esa cláusula, o en este caso la convención, de nulidad o de ilicitud, ¿verdad? Y sería necesario en todo caso que un juez con competencia mercantil analizara esa convención y emitiera una determinación para tales efectos. Bueno, luego el 78 habla de una cuestión bastante interesante, que es el pacto comisorio. Por ahí algún día, a inicios del periodo, del semestre, perdón, les pedí que investigaran un poquito y es básicamente esto, ¿no? Dice el artículo 78. En las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de las formalidades o requisitos determinados. Bueno, aquí se dan dos cuestiones interesantes, por eso lo subrayé en rojo. La primera parte corresponde a lo que sí se denomina el pacto comisorio. Ok, ¿eso qué quiere decir? Puede ser, y está relacionado con la segunda, ¿no? Puede ser que un contrato mercantil o una operación mercantil, como ustedes seguramente lo estudiaron cuando estudiaron contratos y sucesiones en derecho civil, no conste por escrito. Como vamos a ver, salvo aquellos casos en que excepcionalmente la ley obligue a que se cumplan formalidades, cualquier contrato o tratamiento mercantil puede constar pues en un mero acuerdo de voluntades, ¿no? Como yo les decía, de manera verbal, pueden celebrar un contrato, una convención mercantil por WhatsApp, pues sí, no hay impedimento para tales efectos, por correo electrónico, por Telegram, por inbox de Facebook, por cualquier medio que a ustedes se les ocurra. Lo importante es la manifestación de la voluntad entre las partes, es decir, que las partes de manera indubitable dentro de ese medio de comunicación hayan manifestado que quieren obligarse, que quieren asumir las obligaciones y obtener los derechos que esa convención mercantil implica.
¿no? Vamos a suponer, ustedes cada vez de manera más común pueden llevar a cabo operaciones a través de medios electrónicos. Por ejemplo, pues Mercado Libre, ¿no? En Mercado Libre ustedes obtienen una serie de claves, o eBay o cualquier plataforma de este tipo, Alibaba, ¿no? Vamos a poner diversos ejemplos. Obtienen una serie de claves, obtienen una cuenta en donde ustedes señalan su nombre, que incluso pudiera no ser su nombre completo, ¿no? Un seudónimo en algunos casos, y quieren adquirir productos que se comercializan a través de estas plataformas. Sí, Mercado Libre les da términos y condiciones del uso de la plataforma, ¿no? Que seguramente nadie lee, así como cuando utilizamos el sistema operativo de la computadora o del teléfono y acepta términos y condiciones, sí, hombre, ya, se actualicen y los leímos. Eh, pues el trato lo estamos haciendo en parte con el otro agente, ¿no? Con el otro, la parte que interviene en la venta de los productos. Y vamos a suponer que hay un problema, ¿no? Mercado Libre ciertamente, o eBay, ya fungen como intermediarios. Yo supongo que esto lo hicieron pues primero para ganar más dinero y tener más controlado el flujo o el pago de sus comisiones, y segundo pues como para dar ahí un matiz de seguridad a la operación. Antes Mercado Libre nada más era un aparador. No sé si ustedes lo recuerden, hicieron operaciones de este tipo hasta hace, no sé, unos 4 o 5 años, todavía era más o menos así. Mercado Libre nada más era un aparador donde ustedes venían productos y decían, ah, bueno, es que yo quiero vender una silla, ¿verdad? Y entonces la ofertaban en la página. Mercado Libre lo único que hacía era, pues, cuando se hacía la adquisición del producto, era mandarle los datos, decía, mira, este es el vendedor, esto es tu cuenta de depósito, le tienes que depositar tanto, lo puedes pagar con transferencia directa a su cuenta o demás, y así lo hacía uno, y luego el vendedor, una vez que recibía el pago, enviaba el producto y Mercado Libre le cobraba al vendedor la comisión. Pero ¿qué pasaba si el vendedor no enviaba el producto o había un problema con la calidad o no era lo que se pensaba? Se podía regresar, sí, pero Mercado Libre, digamos que tenía más que nada un papel de vigilante, de observador. Si había un problema con el vendedor, pues entonces a lo mejor lo sancionaba, le inhabilitaba su cuenta o alguna cuestión por el estilo, pero ya no podía, no le podía exigir ahí de manera directa. Ciertamente establecía un sistema de bonificación a los compradores defraudados o que consideraban haberse visto afectados por una operación inadecuada, pero era Mercado Libre el que respondía. Ahora ya no es así, ahora Mercado Libre queda como una plataforma intermedia en donde el dinero pasa a través de una cuenta de Mercado Libre, ¿no? Utilizando una herramienta que ellos mismos crearon que se denomina Mercado Pago, que por cierto ya está eh, regulada, eh, ya está regulada por la legislación, la así denominada ley FinTech. Pueden revisarla, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, ¿cómo es que se perfecciona el contrato? Porque ustedes, a pesar de que Mercado Libre intervenga en las operaciones, eh, pues no firman un contrato con el vendedor y pues tampoco firmaron un contrato eh, con, con Mercado Libre. Eh, ¿Qué pasaría si hubiera algún problema en cuanto a la operación comercial que se está realizando? Ustedes manifestaron su voluntad de adquirir un determinado producto que es señalado en una descripción de la página de internet de Mercado Libre. eh, Manifiestan su voluntad de adquirirlo a través de la utilización de sus claves, y resulta que cuando les envían el producto, este es de calidad inferior a lo que ustedes esperaban. No sé, imagínense, compran un librero, ¿no? No tienen
un contrato donde se diga que el librero deberá de cumplir con determinada calidad. Ustedes lo único que hacen es revisar una descripción que viene en la oferta del producto, lo adquieren, les pide la plataforma que utilicen las claves correspondientes, les pide que introduzcan algún medio de pago, consistente en tarjetas de crédito, débito, o utilizando esta herramienta de Mercado Pago, en donde ustedes pueden depositar dinero a su cuenta de Mercado Pago y desde ahí transferirle o abonar para el pago del producto, que sea la cuenta de Mercado Libre, y Mercado Libre le paga al vendedor. Les envían el producto, les mandan el librero. Ustedes vieron en la descripción, se vende el librero negro, ¿verdad? Y resulta que cuando les llega el librero está desarmado, no trae clavos, ni tornillos, ni instrucciones de armado, viene roto incluso en algunas partes, y entonces ustedes pues evidentemente consideran que se vieron defraudados. Pero no tienen un contrato, ¿verdad? No tienen un contrato donde diga que el vendedor les tiene que entregar el librero en buenas condiciones, o el librero que no esté roto, ¿verdad? O alguna cuestión por el estilo. ¿Qué es lo que pudieran hacer ustedes para efecto de exigir el cumplimiento de la obligación de manera adecuada por parte del vendedor, y en qué se basaría? Es pregunta para ustedes. Licenciado, Sí. Gabriela, adelante. sí, no puede ser que lo pueda exigir tácitamente, o sea, al momento de que está aceptando el mueble, digamos, que vio en el aparador, que es negro, y lo está viendo en buenas condiciones, la imagen, ¿no? Entonces, Mercado Libre, al ser pues una empresa, digamos, pues que se trata de esto, ¿no? De vender cosas, pues se supone que el comprador pues debe saber que le va a llegar bien el bien. Entonces, yo digo que esa sería como una forma, ¿no? Bien, muy bien. Ciertamente, a ver, ¿y qué elementos tomaría usted en cuenta para acreditar los elementos del contrato, ¿no? De la convención mercantil? Vamos a Pues suponer, sería el, yo soy su cliente y llego y le digo, fíjese que me llegó el librero, pero el librero está desarmado y roto. Y el vendedor ya le mandé un inbox y le dije, oye, llegó roto. Pues sí, pero es que en ningún lado yo me obligué a mandártelo en buenas condiciones, así que pues ni modo, mi amigo. Así es como se dieron las cosas, no hay mayor problemática. Entonces, ¿qué tendríamos que acreditar para efectos de yo poder exigir el cumplimiento de la obligación del vendedor? pues no sería el momento del pago, ¿no? O sea, al momento de que se le está haciendo la transferencia y la conversación, no sé si sería como medio de prueba, Bien, pues bien, de que se está está muy bien. pidiendo. Eso está muy bien. La Mm, conversación que tuvimos, el pago que hice a través de mi tarjeta de crédito ajá. débito. Muy bien. ¿Qué más? Y pues también que se está publicando, la misma empresa está publicando un bien, está ofreciendo un bien, o sea, que está en buenas condiciones, buen mantenimiento, entonces es lo que tiene que entregar. Bien, muy bien. Pero pues en ningún lado dijimos que te lo iba a entregar o que me iban a entregar el bien en buenas condiciones. ¿Por qué es que existe o de dónde podemos asumir esa obligación? Ya les platiqué el asunto de los frijoles, ¿sí, verdad? No, creo que no. ¿No? Bueno, miren, va sobre este tema, ¿no? Este artículo 78 dice, Maestro, mándeme. la anécdota de los frijoles no era la del tren que los había hecho, bueno, en un tren que a la hora de pasarlos a México, cuando les pasaron ese procedimiento para como quitarles la tierra y eso los hicieron polvo y los entregaron mal al receptor en México, ¿no era ese caso el que nos había... Exactamente, era ese asunto y está relacionado con esto, ¿no?
Miren, así rapidísimamente, ¿no? El artículo 78 dice, en las comisiones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades y requisitos determinados. Ok, resulta que no tenemos un contrato, ¿no? Ni en el asunto de los frijoles ni en el de Mercado Libre. No tenemos un contrato. Bueno, y con base en que vamos a exigir el cumplimiento de las prestaciones o contraprestaciones que derivan de esa operación comercial. Ah, bueno, pues con base en el pacto comisorio, ¿no? Esto de las convenciones mercantiles nos lleva a una cuestión muy interesante, que son los usos y costumbres, ¿no? Dice, convenciones mercantiles, cada uno se obliga de la manera y términos en que aparezca que quiso obligarse. Si nosotros celebramos un contrato o una operación comercial a través de Mercado Libre, y ciertamente, como se mencionaba, pues, se hace una oferta, se publica en una página de internet que se quiere vender un determinado bien, se hace la descripción del bien y se indica cuáles son las condiciones de este, pero no se establece la obligación del vendedor de entregármelo, pues como yo les decía, armado o que no esté roto, o determinadas cuestiones. Bueno, de la simple interpretación de la oferta se desprende que el vendedor quiso obligarse a entregármelo en la manera en la que me lo estaba ofertando, ¿no? Por eso es que yo acepté la oferta. También debemos de acudir, como les digo, esta figura del pacto comisorio, que implica interpretación de la propia convención mercantil, en donde la Corte ha determinado que es importante definir o analizar cada caso concreto para determinar cómo es que se iba a llevar a cabo la operación. Bueno, ustedes no van a comprar un librero para que se los entreguen roto, ¿no? Es como, les digo, ustedes me contratan para arreglarles la puerta de su carro, ¿no? Porque se le cayó el vidrio. Y entonces les acomodo el vidrio, pero se los entrego chocado. Y me dicen, pues, oye, pero es que me lo entregaste chocado. Sí, pero es que yo en ningún lado me obligué a no entregártelo chocado. No, espérate, es que deriva de una cuestión no solamente de costumbre, sino de sentido común. A pesar de que no exista un acto en donde se establezca cómo es que se va a llevar a cabo la operación mercantil, hay que analizar esta para determinar cómo es que se va a llevar y cuáles fueron las obligaciones asumidas por las partes. En el caso de los frijoles, si recuerdan, se contrata a una empresa para que los limpiara y esta los quiebra y los entrega limpios pero quebrados, ¿verdad? Y entonces la empresa que llevó a cabo la limpieza dijo, bueno, pues están limpios, se me quebraron, pero bueno, yo nunca me obligué a entregártelos no quebrados, a entregártelos enteros. ¿Qué era lo que teníamos? Nada más teníamos un correo electrónico y teníamos una factura donde se había realizado el pago por los servicios de limpieza de los frijoles. Bueno, lo que el juez de distrito dijo fue, señores, pues es que resultaría absurdo que se adquiriera un servicio y que éste se prestara fuera de los términos y condiciones que la costumbre y los usos mercantiles prevén. Nadie va a comprar un servicio de limpieza para que les destruyan la materia que va a ser sujeta a ese servicio. Pasa lo mismo con el asunto de Mercado Libre. Hay que analizar entonces cuál sería la oferta para efecto, la oferta plasmada para efectos de que se pueda exigir el cumplimiento de la obligación correspondiente. Es importante entonces que aun y cuando ustedes no tengan contrato, analicen de manera específica cuáles fueron las condiciones, los términos para efectos de que se llevara a cabo esa convención mercantil. Entonces, a pesar de que no contemos contrato, es importante analizar cómo es que se va a llevar a cabo esto. Bueno, lo que veíamos, ¿no? De la formalidad de los contratos. Yo les decía que pues la regla general es que no es necesario que exista una formalidad para efecto de que el contrato se estime como perfecto, salvo que la propia ley así lo establezca.
Que la ley diga, oigan, ¿saben qué? Es que este tipo de obligaciones se tienen que plasmar en una escritura o debe de existir determinadas formalidades para que sea eficaz, o en tratándose de contratos celebrados en el extranjero, en donde también la ley exija que se cumpla con determinadas formalidades, aun y cuando la ley mexicana no las exija, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de cómo se le puede dar ultraterritorialidad a una legislación extranjera, ¿no? La legislación mexicana está aceptando las formalidades de una legislación extranjera y dice, bueno, si en el extranjero ese contrato o respecto a ese contrato se exige el cumplimiento de determinadas formalidades, también le estamos dando eficacia a esa legislación para efecto de estimar como perfecto ese contrato. En uno y en otro caso, ¿no? Si no se cumple con estas circunstancias, pues se supone que no van a producir obligación ni acción en juicio. Por supuesto que esto tendrá que ser declarado y determinado por la autoridad judicial, ¿no? No basta con que los particulares así lo señalen. Por supuesto que si no cumplimos con las formalidades y nos queremos arriesgar a que nos lleven el asunto a juicio, pues la consecuencia sería que se determine que no existe obligación ni acción, pero tendrá que existir una declaración por parte de la autoridad correspondiente. También se señala en el propio Código de Comercio, que es lo que les mencionaba hace un momento, qué sucede con los convenios, contratos mercantiles que se celebran por correspondencia, telégrafo o mediante uso de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. O sea, podemos celebrar un contrato a través de medios electrónicos, podemos celebrar, como les decía, un contrato a través de WhatsApp, a través de Telegram, de Inbox, ¿no? Ustedes ya, por ejemplo, realizan compras de productos a través del Facebook, donde ya ni siquiera interviene una plataforma tecnológica como Mercado Libre. Alguien de buena fe pone en una página de Facebook que vende determinados productos y ustedes adquieren, ¿y qué es lo que hacen? Dicen, no, pues deposítame en la cuenta del Oxxo, ¿no? Y van y depositan y todo es de buena fe y esperan a que el vendedor les entregue el producto. ¿Qué sucede si hay alguna problemática en cuanto a la operación? ¿Se puede exigir el cumplimiento del contrato? ¿Desde cuándo se puede considerar que está perfeccionado o que se vuelve obligatorio esa convención celebrada entre las partes? Lo que marca el Código de Comercio es que este tipo de contratos van a quedar perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada. Y no dice más. Y entonces es cuando ustedes tienen que determinar y analizar cada situación a fin de establecer desde qué momento se estima que existe una perfección en cuanto a una propuesta, la aceptación de la misma o de las condiciones, que puede ser a través de los mismos medios electrónicos, ¿no? Ustedes intercambian mensajes de WhatsApp y a través de esos mensajes de WhatsApp acuerdan la celebración de una operación de carácter mercantil, ¿no? Donde alguien dice, oye, les vendo un teléfono y ustedes contestan, sí, sí lo quiero, ¿cuánto quieres por él? Pues quiero 10,000 pesos, perfecto, acepto la oferta y manifiesto mi voluntad de adquirir el bien. Entonces los dos están manifestando de manera libre la voluntad de obligarse en los términos y condiciones que fueron plasmados en esa conversación de WhatsApp. ¿Sería suficiente esta conversación de WhatsApp para efecto de obligar o de requerir el cumplimiento de las obligaciones en un ámbito judicial? ¿Requerir el cumplimiento de las obligaciones de la contraparte? Sí, por supuesto. Claro que ahí se van a enfrentar a una cierta problemática, ¿no? ¿Cómo van a hacer llegar ese medio de prueba al juzgador? Es importante que lo hagan de una forma adecuada, ¿no? Que se realicen tal vez inspecciones a las conversaciones, pues sí, donde se identifique cuál era el teléfono de esta persona, que se pide información a las compañías telefónicas para efecto de acreditar que el teléfono de donde, o el número telefónico de donde se recibió el mensaje era de la contraparte, tal vez incluso una prueba pericial
para efecto de que el perito, una vez que tenga esta información, le diga al juez, pues sí, juez, fíjate que este teléfono es del señor fulano, incluso se recibió información de la compañía telefónica, y los mensajes están cifrados, no fueron alterados, se mantuvieron dentro de un esquema de protección que brinda seguridad en cuanto a su contenido y hasta una inspección del secretario, ¿no? Que donde analiza el teléfono y diga, sí es cierto, lo que me marcan aquí es lo mismo que está en la conversación telefónica a fin de poder acreditarlo. Esto ya se vuelve cuestión procesal, pero es importante que lo tomen en consideración, porque si nada más ofrecen la conversación importada a un archivo de Word, pues eso no tiene valor probatorio alguno, ¿verdad? Es importante que recuerden, deben de acreditar los elementos de su acción. Si no lo acreditan, pues por mucho artículo 80 que existe, que señale que las partes pueden llegar a obligarse y que se pueden llevar a cabo la celebración de contratos a través de medios electrónicos, pues esto no va a ser suficiente para efectos de acreditar la existencia de obligaciones, de prestaciones y de contraprestaciones. ¿Sí? Bueno, 81 nada más dice, con las modificaciones y restricciones del código van a ser aplicables a los actos mercantiles las disposiciones de derecho civil acerca de capacidad de los contrayentes y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos, ¿no? Pues no hay mayor problemática al respecto. También el artículo 82 pues ya prevé la figura de los corredores públicos, en donde señala que pues aquellos contratos donde intervenga un corredor público se estimarán como perfectos cuando se firme la minuta correspondiente. Pues evidentemente, ¿no? Así es como se le llama al protocolo del corredor público, se le llama en realidad protocolo, sino que se le denomina como minuta a efecto de diferenciarlo del protocolo del notario público. ¿Qué sucede en tratándose de las obligaciones sin término en cuanto al cómputo de los plazos en los contratos mercantiles? Porque puede ser que se haya celebrado un contrato, una convención mercantil, y no se hubiera indicado el término para el cumplimiento de obligaciones contraídas entre las partes, o no se hubiera tal vez alguna de las partes dijera, oye, ¿sabes qué? Es que por los usos y costumbres me tienes que dar un término de cortesía para efectos de llevar a cabo esta operación o de pagarte una contraprestación determinada. En todo caso, bueno, el artículo 83 señala que las obligaciones que no tuvieran término prefijado por las partes o por las disposiciones del propio código, porque vamos a ver que el código, en tratándose ya de los contratos mercantiles específicos, establece en algunos casos plazos de cumplimiento, van a ser exigibles a los 10 días después de haberse contraído, si solo produjeran acción ordinaria, o de manera inmediata si implicaran ejecución. ¿Cómo es esto? ¿No? Por ejemplo, en algún lugar, en algún documento que trajera aparejada esa ejecución, por ejemplo, un título de crédito, donde yo me obligo a pagar un determinado día y no cumplo y firmo ese día el título, entonces, pues, desde ese momento es exigible la obligación. En caso contrario, aplicamos la regla de los 10 días. También el Código de Comercio señala que no se van a reconocer términos de gracia y cortesía en los contratos mercantiles. Entonces, esto de que a veces digan algunas de las partes, es que por la costumbre se me debe dar un término de cortesía o de gracia para el cumplimiento, no es cierto. Si ustedes se lo quieren dar, pues está muy bien, ¿no? Pero legalmente no existe la obligación para ello. ¿Y cómo se va a llevar el cómputo de los términos? Los días de 24 horas, los meses, de acuerdo a lo que marca el calendario gregoriano, ¿no? Se va a hacer el cómputo de los meses de acuerdo a lo que marca el calendario, sin considerar que algunos meses tienen una extensión mayor o menor. Si un mes tiene una extensión menor o un mes tiene 31 y otro mes tiene 28 días, cada uno es un mes, independientemente de cualquier situación. Y el día de vencimiento va a ser el día que se señale, el día de calendario que se señala. Entonces, para efecto de hacer un cómputo de un mes,
Si es el día 14, el mes se va a cumplir el día 14 del mes siguiente. Si ya no existiera el día, fue el día 31 y el próximo mes tiene 30, pues el día del vencimiento del mes, ¿no? En todo caso. Para efecto de hacer el cómputo. Los años, pues 365 días de calendario. Entonces va a ser el mismo tratamiento que en el caso de los meses. Bueno, morosidad en los contratos. El artículo 85 dice, los efectos de la morosidad en cuanto al cumplimiento de obligaciones mercantiles van a comenzar, vamos a tener supuestos, en los contratos en que tuvieran día señalado para su cumplimiento por voluntad de las partes o por la ley el día siguiente de su vencimiento. Entonces, si se da el supuesto de vencimiento de la obligación cuando se incurre en morosidad y por ende está legitimada la parte para demandar el cumplimiento de ese contrato, pues al día siguiente del vencimiento de ese contrato. Ojo, el mismo día no, entonces tengan cuidado. Si vence el día 20, cuando pueden presentar ya o están legitimados para iniciar una acción en contra del deudor moroso, pues el día 21, ¿verdad? El día 20 tendría hasta las 12 de la noche. Recuerden, el cumplimiento de los días sería por 24 horas. Tendría hasta las 12 de la noche para dar cumplimiento a la obligación. Y en los casos que lo tengan, desde el día en que el acreedor lo reclamara al deudor, judicial o extrajudicialmente ante escribano a testigos. Bueno, aquí se da una cuestión bastante interesante. Cuando queremos exigir el cumplimiento de una obligación y no hubiéramos designado el día de cumplimiento para tales efectos, ¿qué es lo que el Código de Comercio marca? Dice, bueno, se tiene que hacer un requerimiento, ya sea judicial o extrajudicial, al moroso, para efecto de que a que nosotros consideremos obligado para efectos de que se pueda llegar a configurar la morosidad. No tenemos fecha de cumplimiento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacerle una interpelación judicial en un procedimiento donde decimos al juez, oye, juez, fíjate que celebramos este contrato, no hay día de cumplimiento, entonces te pedimos o te pido que le requieras para que dé cumplimiento a la obligación asumida. Y en caso de que no dé cumplimiento, desde el día en que se le hizo el requerimiento, pues entonces ya incurrirá en morosidad. Pero aquí se da una cuestión bastante interesante porque el Código de Comercio habla del requerimiento extrajudicial. Cuando estamos hablando del requerimiento extrajudicial, pues generalmente imaginamos pues una interpelación notarial, ¿verdad? O a través de un corredor público que también está facultado para hacerlo. Sin embargo, el Código de Comercio al día de hoy continúa con esta redacción, ¿no? Y es otro ejemplo bastante interesante de una reminiscencia de tiempos pasados. No recuerdan, nuestro Código de Comercio data de 1889, en donde todavía existía la figura del escribano, ¿no? El escribano en la legislación mexicana, pues es una reminiscencia de la tradición española, contemplado por primera vez ya en el México independiente, en la ley de escribanos de 1837, luego la ley de notariado y escribanos, promulgada por el emperador Maximiliano de Habsburgo, y después en la ley de escribanos de 1875. Esta figura de los escribanos, pues era parecida a la del notario, parecida. Era como un notario con una menor gama de facultades, tenía fe pública, por supuesto, podía servir como auxiliar en los procesos judiciales, no podía llevar a cabo la protocolización de escrituras como los notarios actualmente lo hacen, pero tenía fe pública y entonces el escribano era como una especie de auxiliar en algunos casos en la celebración de actos de comercio, podía intervenir en la redacción de contratos y estos contratos pues quedaban perfeccionados por la fe que daba el escribano
a los mismos. Y pues resulta bastante curioso que nuestros legisladores pues no hayan suprimido la figura del escribano en el Código de Comercio. Supondría que no debiera de haber mayor problema, ¿verdad? La figura del escribano me parece que, recuerdan ahí por ahí sus clases de derecho notarial, parece que quedó suprimida como desde 1910, más o menos, ¿no? Con la ley, la adecuación de las leyes del notariado de cada uno de los estados y después de ya de la Constitución del 17 se hicieron adecuaciones para eliminar la figura del escribano de las legislaciones locales y la legislación federal, por supuesto. Sin embargo, pues resulta bastante curioso que nuestros legisladores no lo hayan suprimido del Código de Comercio y entonces por ahí alguien pudiera llegar a decir, oye, pues fíjate que la figura del escribano no está vigente, es ilegal cualquier interpelación extrajudicial para el cumplimiento de contratos que se haga, por ejemplo, a través de un notario o a través de un corredor público. Sin embargo, yo creería que habría que hacer una interpretación de la legislación porque, pues evidentemente, así como lo vimos con el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, evidentemente, pues el legislador en 1889 pues, no contempló la figura del notario, porque el notario quedaba relegado a otro tipo de obligaciones, ¿no? Otro tipo de funciones. Y el escribano era, digamos, una especie de notario corredor público, una cosa así. Y entonces, por eso es que se señalaba la figura del escribano. Evidentemente, no se hicieron las adecuaciones a la legislación, pues por un error en técnica legislativa, pero eso no implica que el notario público no pueda realizar este tipo de actos, porque habría que hacer una interpretación del Código de Comercio en conjunto, ¿no? Una interpretación sistemática del Código de Comercio con la ley del notariado, la ley de la correduría pública, para efecto de determinar cuáles son las funciones tanto del notario como del corredor, en donde sí se señala que puede llegar a hacer este tipo de interpelaciones y de esta manera, pues también con base en una interpretación histórica, determinar que pues, el legislador no lo previó en el artículo 85, porque el 85 data de 1889, cuando no se le dotaba de potestades completas al notario, ¿no? Ya después la figura del escribano se separó, digamos que en dos, y gran parte de sus funciones se pasaron a los notarios y otras quedaron por ahí flotando hasta que se creó la figura del corredor público dentro de nuestra legislación. Entonces, pues yo creía que no habría mayor problemática sobre el tema. Bueno, son 10:30, chicos. Les voy a dejar por ahí una tareita. Revisen la ley del notariado y de los escribanos de 1875, nada más para que abunden un poquito más en el tema. Está consultable, por supuesto, en internet. Y bueno, eso les va a servir como cuestión de cultura general. Espero entonces terminar entre hoy y tal vez mañana más tarde la revisión de sus exámenes y se los estaré enviando para revisión. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Licenciado, yo tengo una duda respecto al examen. Es que creo que al inicio de la clase habló sobre ello, pero la verdad yo no alcancé a conectarme. Nada más para saber, ¿usted nos haría llegar nuestro examen y la calificación por correo o cómo sería? Sí, por correo, por WhatsApp. Hubo como 2 o 3 personas que no llegó el correo, pero les llega por WhatsApp. ¿Sale? Ok. Y en caso de que no le haya, bueno, no, yo lo envié por WhatsApp también, eso no importa. Ok. Los que no llegó, voy a utilizar el correo preferentemente. En el caso de los que no llegó el correo, pues se los mando por WhatsApp, que son como 2 o 3 personas nada más. Licenciado, ¿podría decirnos de quién no le llegó correo, por favor?
Una chica, no tengo aquí su nombre, pero no ha ido. Fue como a 2 clases de inicios del semestre. Todos los demás sí están, así que no se preocupe. Perfecto, Lick. ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos. Cuídense ahí. Gracias, licenciado.